Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Hoy vamos a sumergirnos en una narrativa fascinante y compleja sobre la colonización de las Américas y las luchas por los derechos de los pueblos indígenas. Desde las acciones valientes de dominicos como Fray Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas, hasta la comparación de la brutalidad colonial entre las distintas potencias europeas. Exploraremos cómo se construyó la percepción histórica de los colonos y las impactantes historias de crueldad en las colonias inglesas, francesas, holandesas y españolas también. Aunque, al igual que con la mal llamada gripe española, que en realidad no fue tan española, los españoles han salido muy mal parados debido a la conquista del relato por parte de otros imperios colonialistas y al temor y la envidia que nos profesaban. Demostraremos, aunque no les guste, que ni fuimos tan malos ni tan buenos, que los indígenas no fueron tan buenos ni tan malos, y aunque les pese a las otras potencias coloniales, lo hicieron muchísimo peor que nosotros. ¿Escuchas? Desmitificando la leyenda negra, España y los derechos de los indígenas. Fray Antonio de Montesinos, el primer grito por la justicia. Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios. En 1511, en la isla de la Española, Fray Antonio de Montesinos, un fraile dominico, pronunció un sermón que resonaría a través de los siglos. Dirigiéndose a una congregación de colonos españoles, Montesinos condenó enérgicamente el trato brutal a los indígenas. Este sermón, considerado el primer grito por la justicia en las Américas, desafió directamente la moralidad del sistema de encomiendas, en el cual los indígenas eran obligados a trabajar para los colonos en condiciones extremadamente duras. Montesinos preguntó: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? Su valentía sentó las bases para futuras defensas de los derechos indígenas. Uno de los oyentes más impactados por el sermón de Montesinos fue Bartolomé de las Casas, quien inicialmente había sido encomendero. Tras una profunda reflexión, renunció a su encomienda y dedicó su vida a la defensa de los indígenas. En 1515, Las Casas viajó a España para presentar su caso ante la corte. Gracias a su persistencia, fue nombrado protector de los indios y comenzó a influir en las políticas coloniales. De esos primeros hechos a las leyes de Burgos
y las leyes nuevas. Las leyes de Burgos fueron promulgadas por el rey Fernando el Católico en 1512. Estas leyes fueron el primer conjunto de normas creado específicamente para regular el trato a los indígenas en las Américas. Algunos puntos importantes de estas leyes establecían normas para el trabajo de los indígenas, intentando limitar los abusos y excesos por parte de los encomenderos. Incluían la obligación de evangelizar a los indígenas con el propósito de integrarlos en la fe católica y supuestamente proteger sus almas. Prohibían la explotación excesiva y los castigos crueles, aunque en la práctica estas disposiciones a menudo no se cumplieron de manera efectiva. Las leyes nuevas, promulgadas por el emperador Carlos V, representaron un esfuerzo mucho más ambicioso y radical para proteger a los indígenas. Estas leyes fueron impulsadas en gran medida por las incansables campañas de Bartolomé de las Casas. Algunos de sus puntos principales incluían la abolición de la esclavitud indígena, prohibían la esclavitud de los indígenas y declaraban libres a aquellos que habían sido esclavizados injustamente. Ordenaban la gradual desaparición del sistema de encomiendas que había resultado en la explotación masiva de los indígenas. Establecían mecanismos para que los indígenas pudieran presentar quejas y demandas contra los abusos cometidos por los colonos. A pesar de su innovación y las buenas intenciones detrás de esas leyes, su implementación encontró numerosos desafíos. Los encomenderos y otros colonos se opusieron fuertemente a las leyes nuevas, ya que amenazaban su fuente de mano de obra y poder económico. En algunos casos, esta resistencia llevó a levantamientos y conflictos como la rebelión de los encomenderos en Perú. La vasta distancia entre la metrópoli y las colonias dificultaba la comunicación y la supervisión, lo que facilitaba la ignorancia o manipulación de las leyes por parte de los administradores locales. La corona española tenía recursos limitados para hacer cumplir las leyes en las remotas y a menudo vastas tierras americanas. Comparación con otras potencias coloniales. Mientras que los españoles fueron pioneros en la promulgación de leyes para la protección de los indígenas, otras potencias coloniales no implementaron regulaciones similares de manera tan temprana o con un enfoque tan formalizado. Las colonias inglesas, especialmente en América del Norte, no desarrollaron un conjunto comparable de leyes protectoras para los indígenas. En muchos casos, los colonos ingleses adoptaron políticas de desplazamiento y exterminio más que de integración y protección. Los franceses en Canadá y Luisiana establecieron relaciones más cooperativas con algunas tribus indígenas, pero no implementaron un sistema legal formalizado como el español. Los holandeses en Indonesia y otras colonias se centraron en el comercio y la explotación económica y no desarrollaron leyes específicas para la protección de los pueblos indígenas. Los españoles, a través de las leyes de Burgos y las leyes nuevas, fueron los primeros en promulgar leyes específicas para la protección de los indígenas en el Nuevo Mundo. Estos esfuerzos, impulsados en gran parte por figuras como Bartolomé de las Casas, representaron un intento temprano y significativo de humanizar el sistema colonial y proteger a las poblaciones nativas. Sin embargo, la implementación de estas leyes fue inconsistente y a menudo obstaculizada por la resistencia local y las limitaciones administrativas, reflejando las complejidades y contradicciones
del proyecto colonial español. La leyenda negra y la percepción de la colonización. Este fenómeno de propaganda negativa ha influido profundamente en la percepción histórica de las potencias coloniales, especialmente la española. A través de esta narrativa de la leyenda negra, exploraremos cómo las acciones y los abusos de los colonizadores españoles han sido dramatizados, contrastando con la imagen menos crítica de otras potencias coloniales europeas. La leyenda negra se refiere a una campaña de propaganda que surgió en el siglo XVI con el objetivo de demonizar a España y sus acciones durante la colonización. Esta narrativa negativa, promovida principalmente por los rivales políticos y económicos de España, pintaba a los españoles como especialmente crueles y despiadados en sus prácticas coloniales. En el contexto del siglo XVI, España era una de las principales potencias coloniales y militares de Europa. Su influencia y poder crecieron de manera espectacular tras la conquista de vastos territorios en las Américas y la expansión de su imperio. Sin embargo, esta posición dominante generó envidias y rivalidades con otras naciones europeas, especialmente con Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Estos rivales encontraron en la leyenda negra una herramienta eficaz para minar la influencia y el prestigio de España. La leyenda negra se consolidó con la publicación de una serie de documentos y relatos que destacaban los abusos y atrocidades cometidos por los españoles en las colonias. Estos textos fueron ampliamente distribuidos en Europa y amplificados por la prensa y los panfletos. Uno de los aspectos más destacados de la leyenda negra es la exageración de la brutalidad de los españoles. Las historias de torturas, masacres y la explotación de los indígenas fueron amplificadas para representar a los españoles como particularmente crueles y despiadados. La narrativa también subraya la destrucción de las culturas indígenas por parte de los españoles, retratándolos como desalmados destructores de civilizaciones avanzadas. La quema de códices mayas y la imposición de la cultura europea fueron presentadas como ejemplos de una intolerancia cultural extrema. La leyenda negra también enfatizaba la hipocresía religiosa, acusando a los españoles de utilizar la conversión religiosa como una fachada para justificar su brutalidad y explotación. Mientras los españoles eran retratados negativamente, otras potencias coloniales a menudo eran representadas bajo una luz más favorable, a pesar de sus propios abusos y crueldades. En las colonias inglesas, particularmente en América del Norte, los indígenas sufrieron desplazamientos forzados, masacres y guerras. La masacre de Pequot en 1637 y la guerra con los pueblos indígenas fueron eventos sangrientos que reflejan una crueldad comparable a la que se atribuía a los españoles, aunque estos eventos a menudo recibieron menos atención en la narrativa histórica europea. En las colonias francesas, la relación con los indígenas fue, en algunos casos, más cooperativa, pero también hubo actos de violencia y explotación. Las guerras con los pueblos indígenas y las represalias brutales no siempre fueron suficientemente documentadas o amplificadas en la narrativa europea. Los holandeses, al igual que los españoles, cometieron actos de brutalidad en sus colonias. La masacre de Banda en 1621 y la guerra de Azet son ejemplos de violencia sistemática y explotación, pero estos eventos no tuvieron la misma notoriedad
en la narrativa europea. La brutalidad en las colonias portuguesas, como el Estado Libre del Congo bajo el reinado de Leopoldo II, es bien conocida pero no siempre comparada equitativamente con la crueldad atribuida a los españoles. La leyenda negra tuvo un impacto duradero en la percepción histórica de la colonización española y en la forma en que se evaluaron las acciones de otras potencias coloniales. Esta leyenda influenció la historiografía europea durante siglos. Las narrativas que destacaban la brutalidad española se convirtieron en el marco predominante para evaluar la colonización, a menudo a expensas de una visión más matizada de las acciones de otras naciones. En la cultura popular y la literatura, la imagen del colonizador español como particularmente cruel y opresivo ha perdurado. Esta percepción a menudo oscurece las acciones comparables de otras potencias coloniales. La leyenda negra también influyó en cómo se percibieron las resistencias indígenas y las formas de resistencia frente a las potencias coloniales. Las historias de crueldad ayudaron a justificar la resistencia y en algunos casos a deslegitimar las narrativas indígenas sobre su propia historia. El legado de la leyenda negra ha afectado la memoria histórica en las regiones antiguamente colonizadas, donde la historia de la colonización española puede ser vista a través de una lente distorsionada que enfatiza ciertos abusos mientras minimiza otros. Esta leyenda es un fenómeno complejo que revela mucho sobre las dinámicas de poder, propaganda y percepción en la historia europea. A través de la exageración y la distorsión, esta campaña de desprestigio logró moldear la forma en que se percibe la colonización española, en contraste con las narrativas menos críticas de otras potencias coloniales. Casos de crueldad en colonias inglesas, francesas y holandesas, no tan conocidos como los casos españoles. La brutalidad no fue exclusiva de los españoles. Otros imperios europeos también cometieron atrocidades significativas. Por ejemplo, los ingleses. El genocidio indígena en Australia, por parte de estos, conocido como la frontera de la muerte. Aunque este tema ha recibido menos atención internacional en comparación con otros genocidios coloniales, la brutalidad sistemática que enfrentaron los pueblos aborígenes de Australia a manos de los colonos británicos es una parte crucial de la historia que merece ser conocida y comprendida. En 1788, la primera flota británica llegó a Australia, estableciendo una colonia penal en lo que hoy es la ciudad de Sídney. Este evento marcó el inicio de una serie de enfrentamientos violentos y políticas opresivas contra los pueblos indígenas australianos, que habían habitado el continente durante más de 65.000 años. Los colonos británicos, al igual que en muchas otras colonias, tenían una visión eurocéntrica y despectiva hacia las culturas indígenas. Consideraban a los aborígenes como salvajes e incivilizados, una percepción que justificaba en su mente la explotación y el despojo de sus tierras. Desde el primer contacto, los aborígenes fueron testigos de una serie de conflictos violentos. Los colonos que buscaban expandir su territorio y establecerse entraron en conflicto con las comunidades locales. Estos enfrentamientos inicialmente fueron esporádicos, pero pronto se convirtieron en una campaña sistemática de violencia. La frontera de la muerte es el término utilizado
para describir el periodo de expansión colonial en Australia durante el siglo XIX, cuando la violencia contra los aborígenes se intensificó y se convirtió en una política sistemática de exterminio y desplazamiento. A medida que los colonos se adentraban en el interior de Australia, encontraron resistencia de las comunidades indígenas. En respuesta, llevaron a cabo masacres y campañas de exterminio. Estas campañas eran a menudo dirigidas por las fuerzas militares coloniales, los cazadores de recompensas y los colonos que tomaban la justicia en sus propias manos. Las matanzas no solo eran brutales, sino también sistemáticas, con el objetivo de eliminar a las comunidades aborígenes y asegurar el control del territorio. Los métodos utilizados eran extremadamente crueles. Las comunidades enteras fueron atacadas, las casas quemadas y los campos destruidos. Las mujeres y los niños también fueron víctimas de violencia, y muchas veces las masacres se llevaban a cabo en momentos de paz aparente para maximizar el impacto y el terror. A medida que los colonos se expandían, los aborígenes fueron desplazados de sus tierras tradicionales. Las políticas de desposesión forzaron a los pueblos indígenas a abandonar sus territorios ancestrales y buscar refugio en regiones cada vez más inhóspitas. Además de la violencia directa, la introducción de enfermedades europeas como la viruela, el sarampión y la gripe tuvo un impacto devastador en las poblaciones aborígenes. Sin inmunidad natural a estas enfermedades, las tasas de mortalidad fueron extremadamente altas, contribuyendo al genocidio de manera indirecta pero significativa. A pesar de la brutalidad de la colonización, los aborígenes australianos resistieron de diversas maneras. Tomó muchas formas, desde enfrentamientos directos hasta esfuerzos por preservar sus culturas y tradiciones. A lo largo de la expansión colonial hubo numerosos enfrentamientos y rebeliones liderados por líderes aborígenes. Figuras como Pelmugui y Bungaré se destacaron por su resistencia valiente contra los colonos. Aunque estos líderes y sus seguidores no pudieron detener la expansión colonial, su resistencia ayudó a mantener viva la identidad y la cultura aborígene. En las décadas posteriores, continuaron luchando por sus derechos y los movimientos por la justicia y la igualdad comenzaron a tomar forma. Estos movimientos, a menudo impulsados por líderes y activistas, se centraron en la restitución de tierras, la justicia social y la preservación de la cultura. Uno de los episodios más oscuros de la expansión colonial británica en Asia fue el comercio de opio y las guerras que desencadenó. La Compañía Británica de las Indias Orientales jugó un papel central en este tráfico ilícito que llevó a la guerra del opio y resultó en una tragedia humanitaria que costó la vida de millones de chinos. Vamos a revelar no solo la crueldad de la explotación colonial, sino también la lucha desesperada de una nación para preservar su integridad frente a una invasión económica y militar. El opio es una droga derivada de la adormidera, utilizada históricamente en la medicina tradicional por sus propiedades analgésicas. Sin embargo, su potencial adictivo también se convirtió en un grave problema de salud pública cuando se empezó a utilizar como un narcótico recreativo. La Compañía Británica de las Indias Orientales, fundada en 1600, se convirtió en una poderosa entidad comercial y política en Asia. A medida que la demanda de té chino en Gran Bretaña creció, la Compañía Británica de las Indias Orientales se enfrentó a un déficit comercial. La solución llegó en forma de opio,
que se producía en la India británica y se traficaba de forma ilegal a China. A principios del siglo XIX, la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó a enviar grandes cantidades de opio a China. Aunque el opio estaba prohibido por el gobierno chino, el comercio prosperó gracias a la corrupción y a la demanda creciente entre los consumidores chinos. Este comercio tuvo un impacto devastador en la sociedad china. El número de consumidores creció exponencialmente y las adicciones afectaron a todas las clases sociales. El opio debilitó la economía, socavó el tejido social y aumentó la dependencia de los ciudadanos de la droga. En 1839, el emperador chino Dao Guang tomó medidas enérgicas contra el comercio de opio. El funcionario Lin Zexu lideró una campaña para erradicar el tráfico, confiscando y destruyendo grandes cantidades de opio almacenadas en Cantón. Esta acción enfureció a los comerciantes británicos y a la Compañía Británica de las Indias Orientales, que vieron en ella una amenaza directa a sus intereses económicos. En respuesta a la represión china, Gran Bretaña lanzó una intervención militar. La primera guerra del opio fue desproporcionada. Las fuerzas británicas, equipadas con armas modernas y bien entrenadas, derrotaron a las tropas chinas en una serie de batallas. La guerra culminó con la firma del Tratado de Nankín en 1842. Este tratado obligó a China a ceder Hong Kong a Gran Bretaña, abrir varios puertos al comercio británico y pagar una indemnización significativa. El tratado marcó el inicio de una serie de acuerdos desiguales que ampliaron la influencia británica en China. La Segunda Guerra del Opio, también conocida como la Guerra de los Arrow, fue desencadenada por la disputa sobre la entrada de buques británicos en puertos chinos y la negativa de China a permitir la legalización total del comercio de opio. Los británicos, junto con los franceses, lanzaron una nueva campaña militar. Las fuerzas británicas y francesas saquearon el Palacio de Verano en Pekín en 1860, un acto que simbolizaba la humillación y el descontento del pueblo chino. La guerra terminó con la firma del Tratado de Tientsin y la Convención de Pekín, que ampliaron aún más las concesiones comerciales y territoriales a las potencias europeas. El comercio de opio y las guerras resultantes agravaron una epidemia de adicción en China. Las estimaciones indican que millones de chinos se volvieron adictos al opio, afectando gravemente la salud pública y la estabilidad social. El impacto económico de la adicción al opio fue devastador. La pérdida de productividad, la desintegración de las familias y el aumento de la pobreza contribuyeron a una crisis económica prolongada. Las guerras también resultaron en la pérdida de vidas humanas, tanto en el campo de batalla como entre la población civil afectada por las hostilidades. Las guerras del opio y los tratados desiguales debilitó la autoridad imperial china, exacerbando la inestabilidad política. La pérdida de territorios y la humillación nacional contribuyeron a la creciente agitación social y política que eventualmente llevó a la caída de la dinastía Qing. La derrota y el descontento llevaron a movimientos de resistencia y reformas dentro de China. El sentimiento nacionalista creció y surgieron movimientos como el Taiping y el Boxer, que lucharon contra la influencia extranjera y buscaron reformar el país. El comercio de opio y las guerras que desencadenó son una tragedia que ilustra la crueldad de la explotación colonial y la insensibilidad de las potencias europeas hacia los pueblos y las naciones sometidas. La Compañía Británica de las Indias Orientales, motivada por el lucro, jugó un papel central en este oscuro capítulo de la historia, con consecuencias devastadoras para la población china.
Uno de los capítulos más sombríos y dolorosos de la historia colonial fue el comercio transatlántico de esclavos liderado por el Imperio Británico. Este comercio, que transportó a millones de africanos a las Américas para ser vendidos como esclavos, tuvo un impacto devastador en la vida de los individuos secuestrados, las comunidades africanas y las sociedades americanas. El comercio de esclavos se convirtió en una de las industrias más lucrativas y brutales del siglo XVIII y XIX, y sus repercusiones todavía resuenan en la actualidad. Durante el siglo XVI, los portugueses y españoles iniciaron el comercio de esclavos africanos para trabajar en sus plantaciones y minas en las Américas. Sin embargo, a medida que la demanda de mano de obra creció, otras potencias europeas, incluyendo a los británicos, se involucraron en esta industria brutal. En el siglo XVII, el comercio de esclavos comenzó a expandirse bajo la bandera británica. La creación de la Royal African Company en 1660 marcó el comienzo de una participación significativa del Imperio Británico en el tráfico de esclavos. Esta compañía, junto con otras entidades comerciales, se convirtió en una de las principales responsables del transporte forzado de africanos a las colonias americanas. Los esclavizados eran capturados en África por traficantes y guerreros locales, a menudo en guerras tribales o mediante engaños. Una vez capturados, eran transportados a las costas africanas, donde eran embarcados en condiciones inhumanas hacia las Américas. El viaje, conocido como el pasaje medio, era una experiencia brutal y a menudo mortal. Los esclavos eran encadenados y apiñados en los hulls de los barcos, enfrentando enfermedades, hambre y abusos durante el largo viaje. Al llegar a las colonias americanas, los esclavos eran vendidos en mercados de esclavos. Las subastas eran eventos deshumanizantes en los que los individuos eran tratados como mercancías. Una vez comprados, eran forzados a trabajar en plantaciones de azúcar, algodón, tabaco y en minas, en condiciones extremadamente duras y bajo un régimen de brutalidad y opresión. Este comercio tuvo un impacto devastador en las sociedades africanas. Las comunidades se vieron desgarradas por la captura y el tráfico de sus miembros. Las guerras internas y las incursiones para capturar esclavos debilitaron a muchas sociedades africanas, fomentando inestabilidad y violencia. La pérdida de población debido al comercio de esclavos afectó el desarrollo económico y social de las regiones africanas. Las familias y comunidades fueron desmembradas y el capital humano perdido impidió el crecimiento y la prosperidad en muchas áreas. La mano de obra esclava fue fundamental para el desarrollo económico de las colonias americanas. Las plantaciones de azúcar, algodón y tabaco, que formaban la columna vertebral de las economías coloniales, dependían en gran medida de la explotación de los esclavos. El trabajo forzado permitió a los colonos británicos y otros europeos acumular enormes riquezas. La presencia de una población esclava en las colonias también tuvo un profundo impacto en la sociedad. La mezcla de culturas africanas con las europeas contribuyó a la formación de nuevas entidades culturales, a menudo a través de la resistencia y la adaptación de los esclavos a su entorno opresivo. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, surgió un fuerte movimiento abolicionista en Gran Bretaña y en otras partes del mundo. Líderes como William Wilberforce, Thomas Clarkson y Olaudah Equiano desempeñaron papeles cruciales en la campaña para poner fin al comercio de esclavos. Los abolicionistas utilizaron una variedad de tácticas para promover sus causas, incluyendo campañas de sensibilización, protestas y boicot.
Las horribles condiciones del comercio de esclavos fueron documentadas y expuestas al público, lo que ayudó a generar un creciente sentimiento contra la esclavitud. En 1807, el Parlamento británico aprobó la Ley de Abolición del Comercio de Esclavos, que prohibió el tráfico de esclavos en el Imperio Británico. Sin embargo, la esclavitud en sí misma continuó siendo legal hasta 1833, cuando se aprobó la Ley de Abolición de la Esclavitud, que emancipó a los esclavos en las colonias británicas. Aunque la abolición del comercio de esclavos fue un avance significativo, el impacto duradero de la esclavitud persistió en las sociedades coloniales. Las economías basadas en la explotación esclava enfrentaron desafíos significativos durante la transición hacia sistemas de trabajo libre. Los legados de la esclavitud también incluyeron profundas desigualdades sociales y raciales que continúan afectando a las sociedades hoy en día. El comercio transatlántico de esclavos, dirigido por el Imperio Británico, es un capítulo profundamente doloroso en la historia mundial. La brutalidad y la explotación de millones de africanos por parte de los traficantes de esclavos británicos no solo transformó el paisaje económico y social de las Américas, sino que también dejó cicatrices duraderas en las sociedades africanas. Este comercio no solo fue una fuente de riqueza para el Imperio Británico, sino también una fuente de sufrimiento humano incalculable. Este episodio de la historia nos recuerda la importancia de confrontar y recordar las injusticias del pasado, mientras trabajamos hacia un futuro de igualdad y justicia para todos. La historia del comercio transatlántico de esclavos no es solo un recordatorio de la crueldad de la explotación, sino también un testimonio de la resistencia y la resiliencia de aquellos que, a pesar de las circunstancias más horribles, lucharon por su libertad y dignidad. Al entender y recordar estos eventos, podemos aprender lecciones vitales sobre la humanidad y el impacto de nuestras acciones en la historia global. Otro evento trágico que resalta la crueldad de las políticas coloniales británicas y su impacto devastador en la India fue la hambruna de 1843. Esta crisis no solo se caracterizó por la magnitud de la catástrofe humanitaria, sino también por la forma en que las decisiones políticas británicas agravaron el sufrimiento de millones de personas. Vamos a profundizar en las causas, el impacto y las consecuencias de una de las hambrunas más mortales del siglo XIX. Para principios del siglo XIX, la India había sido en gran parte incorporada al Imperio Británico bajo el control de la Compañía Británica de las Indias Orientales y posteriormente del gobierno británico directo tras la rebelión de los Sipahis en 1857. El subcontinente indio se convirtió en una fuente crucial de recursos y riqueza para Gran Bretaña, explotado por su producción agrícola, sus recursos minerales y su mano de obra. La economía india estaba profundamente integrada en el sistema colonial británico. Gran Bretaña priorizaba la producción y exportación de bienes como el algodón, el té y el opio, a menudo a expensas de las necesidades básicas de la población india. En 1843, la India enfrentó una combinación de factores naturales que contribuyeron a la crisis alimentaria. La región sufrió una serie de malas cosechas debido a condiciones meteorológicas adversas, incluyendo sequías y lluvias irregulares que dañaron los cultivos. Las políticas británicas exacerbaron significativamente la crisis.
el enfoque de la administración colonial en la exportación de alimentos y la maximización de beneficios económicos dejó a las regiones afectadas por la hambruna sin los recursos necesarios para enfrentar la crisis. Las reservas de grano que podrían haber aliviado el hambre fueron exportadas a Gran Bretaña o a otras colonias, mientras que los precios locales de los alimentos aumentaron drásticamente. La combinación de malas cosechas y la exportación de alimentos llevó a una gran escasez de provisiones. Los precios de los alimentos se dispararon, volviendo los granos y otros productos básicos inasequibles para la mayoría de la población india. Esta situación provocó una crisis de hambre a gran escala. La hambruna resultó en una pérdida de vidas devastadora. Se estima que millones de personas murieron debido a la inanición, las enfermedades asociadas con la malnutrición y la falta de acceso a atención médica adecuada. Las comunidades rurales que ya vivían en la pobreza fueron las más afectadas por la crisis. La respuesta de las autoridades británicas fue inadecuada y a menudo desorganizada. Aunque se tomaron algunas medidas para aliviar el sufrimiento, como el establecimiento de mercados de alimentos y la distribución de asistencia, estas acciones fueron insuficientes y a menudo mal gestionadas. La política británica continuó priorizando la exportación de alimentos y la maximización de beneficios económicos, en lugar de centrarse en la provisión de ayuda directa a las regiones afectadas por la hambruna. Esto subraya la indiferencia de la administración colonial hacia el bienestar de la población local en favor de sus propios intereses económicos. La hambruna de 1843 dejó cicatrices duraderas en la India. El sufrimiento y la muerte masiva afectaron gravemente el tejido social y económico de las regiones afectadas. La crisis también exacerbó el resentimiento hacia el dominio británico, contribuyendo al creciente descontento que eventualmente llevaría a la rebelión de los Sipahi en 1857. La brutalidad de la hambruna y la respuesta inadecuada de las autoridades británicas llevaron a una mayor crítica y a la demanda de reformas. A lo largo del tiempo, el gobierno británico enfrentó crecientes presiones para mejorar las políticas de administración y asistencia en las colonias, aunque estos cambios fueron lentos y a menudo insuficientes para abordar las necesidades reales de la población. La hambruna de 1843 en la India es un sombrío recordatorio de las consecuencias devastadoras de las políticas coloniales que priorizan los beneficios económicos sobre el bienestar humano. El sufrimiento de millones de personas debido a la combinación de desastres naturales y decisiones políticas insensibles revela la crueldad inherente de un sistema colonial que trataba a los sujetos coloniales como meros recursos en lugar de seres humanos. La historia de esta hambruna no solo subraya las fallas del colonialismo británico en la India, sino que también sirve como una lección sobre la necesidad de responsabilidad y humanidad en la gestión de crisis y en la toma de decisiones que afectan la vida de millones de personas. Al recordar estos eventos, es crucial reconocer las lecciones del pasado y trabajar hacia un futuro en la que la justicia, la empatía y el respeto por la dignidad humana sean prioritarios en todas nuestras acciones y políticas. La historia de la hambruna de 1843 nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones y a esforzarnos por construir un mundo más equitativo y compasivo. Los franceses no se quedaron atrás, y sobre todo después del genocidio de Ruanda en 1994,
Este genocidio, en el que murieron más de 800.000 personas, principalmente de la etnia Tutsi, es un brutal recordatorio de la capacidad de la humanidad para la violencia extrema. Ruanda es un pequeño país en el este de África, con una población compuesta principalmente por dos grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis. Aunque en tiempos precoloniales estas distinciones étnicas no eran rígidas y la identidad era más fluida, la llegada de los colonizadores europeos exacerbó e hizo más rígida estas divisiones. Bajo el dominio belga, las tensiones entre Hutus y Tutsi se agudizaron. Los belgas favorecieron a los Tutsi en la administración y el poder, lo que creó resentimientos entre los Hutus, que constituían la mayoría de la población. Esta política de división y favoritismo sentó las bases para futuros conflictos. Ruanda obtuvo la independencia de Bélgica en 1962. Desde entonces, las tensiones entre Hutus y Tutsis se intensificaron. A medida que los Hutus asumieron el poder, comenzaron a implementar políticas que marginaron y persiguieron a los Tutsis. En la década de 1990, Ruanda estaba inmersa en una guerra civil entre el gobierno Hutu y el Frente Patriótico Ruandés, FPR, compuesto en su mayoría por tutsis exiliados y disidentes. Esta guerra civil creó un ambiente de alta tensión y violencia que preparó el terreno para el genocidio. El 6 de abril de 1994, el avión que transportaba al presidente Hutu Juvenal Habyarimana fue derribado en un atentado, un evento que desencadenó el genocidio. Aunque el perpetrador del ataque sigue siendo objeto de debate, el asesinato se utilizó como pretexto para lanzar una campaña sistemática de exterminio contra los Tutsi. Durante los siguientes 100 días, extremistas Hutus implementaron un plan sistemático para eliminar a la población Tutsi. Las milicias Interahamwe y otros grupos radicales llevaron a cabo masacres en todo el país. Los asesinatos se realizaron de manera brutal y a gran escala, utilizando machetes, armas de fuego y violencia física. Durante el genocidio, Francia, bajo el liderazgo del presidente François Mitterrand, apoyó al gobierno Hutu ruandés. Francia proporcionó ayuda militar y política al régimen, en parte para proteger sus propios intereses en la región y en parte debido a alianzas geopolíticas en África. En julio de 1994, después de que el genocidio ya había concluido y el FPR había tomado el control del país, Francia lanzó una operación humanitaria llamada Operación Turquesa. Oficialmente, esta operación tenía como objetivo proporcionar ayuda humanitaria y crear una zona segura para los refugiados. Sin embargo, la operación ha sido criticada por algunos como un intento de proteger a los líderes Hutu que habían llevado a cabo el genocidio y que huían hacia países vecinos. Más de 800.000 personas murieron durante el genocidio, la mayoría de ellas Tutsi, pero también Hutus moderados y otros opositores. La magnitud de la violencia y la rapidez con que se ejecutó el genocidio sorprendieron al mundo y dejaron profundas cicatrices en la población de Ruanda. El genocidio resultó en un enorme desplazamiento de personas. Millones de ruandeses huyeron del país o se refugiaron en campos de desplazados internos. Los traumas psicológicos y el impacto social de la violencia continuaron afectando a la sociedad ruandesa durante años. La comunidad internacional ha sido duramente criticada por su falta de intervención durante el genocidio, aunque hubo informes y advertencias sobre lo que estaba ocurriendo en Ruanda. La respuesta de las Naciones Unidas y otros actores internacionales
fue inadecuada y tardía. En respuesta al genocidio se estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el TPIR, en 1994 para juzgar a los responsables del genocidio. Este tribunal jugó un papel crucial en la búsqueda de justicia y en el establecimiento de precedentes legales sobre el crimen de genocidio. El genocidio de Ruanda en 1994 es uno de los eventos más devastadores y trágicos del siglo XX, un ejemplo brutal de la capacidad de la humanidad para la violencia sistemática y el genocidio. El papel de Francia en el conflicto, tanto en el apoyo al régimen Hutu como en la controvertida operación humanitaria, ha generado debates y críticas sobre la responsabilidad y la ética en la política internacional. Continuará. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy you things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel okay. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.